Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Me alegro muchísimo de poder saludarles por este medio y desearles muchas bendiciones del Señor. Solo quiero animarlos a seguir perseverando en los caminos de Dios. Estamos orando por ustedes como sus pastores, clamando al Señor para que Dios los bendiga y los fortalezca. Pero es necesario que cada uno de ustedes también ahí en sus casas puedan estar orando. Si pueden orar como familia, maravilloso. Si no, pues individualmente. El asunto es que debemos estar orando bastante por nuestra vida espiritual para que no vaya a desmerecer en este tiempo de restricción que tenemos. Primero Dios, los días están pasando, las semanas también, los meses también, y muy pronto vamos a regresar a nuestras reuniones presenciales. Yo creo que el Señor tiene sorpresas hermosas para nosotros en los días que están por venir. Pero mientras llegan esos días, sigamos estudiando la palabra de Dios en nuestras iglesias, en el hogar, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con la ayuda de el Espíritu Santo. Pues vamos a seguir adelante en el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estudiamos la primera carta de Pedro y fuimos ampliamente bendecidos, y pues hemos comenzado ya a estudiar la primera carta de Pablo a Timoteo, que también seguramente cuando la terminemos vamos a estar enriquecidos con la verdad que el Señor nos mostrará. Bueno, oremos un momento al Señor. Estaba yo pensando que si hay alguien que está enferma en este momento, oremos para que el Señor sane sus cuerpos, y luego oramos para que el Señor nos bendiga con la enseñanza de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora venimos ante ti dándote gracias porque estamos conectados, estamos convenidos, Señor, para esta reunión. Quiero suplicarte que si mi hermano o mi hermana está enfermo o enferma, Señor, que en este momento por favor extiendas tu mano de poder sobre su cuerpo y que sanes, libertes, Señor, a mi hermano, a mi hermana de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia que esté padeciendo. Señor, aunque no estamos juntos físicamente, en espíritu sí lo estamos. Y te rogamos de todo corazón que cualquier enfermedad, dolencia, cualquier achaque, Señor, que esté afligiendo físicamente a mi hermano, a mi hermana, en este momento, Señor, que pongas tu mano y que lo sanes y que la sanes para la gloria de tu santo nombre, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos que nos ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra. Danos la revelación y la sabiduría de lo alto. Danos la unción del Espíritu Santo y edifica, Señor, a mis hermanos con tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero darles una información, hermanos. Yo estoy, por así decirlo, conectado con unos hermanos en los Estados Unidos que tienen una radio en línea y que todos los martes tienen una hora de oración, una hora de intercesión. Y él me ha abierto las puertas de esa hora
para que podamos enviar nuestras peticiones, para que hermanos en diferentes partes del mundo se unan para ayudarnos en oración. O sea, de que si usted tiene una petición, por favor, envíemela y yo la enviaré hacia los hermanos y la incluiremos en ese movimiento mundial de oración que se está levantando en Nueva Jersey. Sí, bueno, muy bien, entonces continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de 1 Timoteo. Ya vimos los primeros versículos y el tema que nos ocupó en la clase anterior fue los problemas a los cuales Timoteo se estaba enfrentando en la iglesia, ¿verdad? Y vimos básicamente que habían algunos hermanos que estaban enseñando doctrinas diferentes, otros que estaban predicando sobre fábulas artificiosas y otros pues que estaban enredándose en genealogías interminables, tratando la manera de sacar, según ellos, algo novedoso, algo espectacular, ¿verdad? Como para que los ensalzaran a ellos. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo para que no permita que eso suceda en la iglesia, que Timoteo pusiera orden allí y que le prohibiera a estas personas estar enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y dijimos en la clase anterior que no solo a Timoteo le estaba sucediendo eso, le sucedió eso, sino que a través de los siglos, pues en la iglesia se han dado esas cosas, ¿verdad? Aparecen ahí hermanos o hermanas predicando cosas raras, doctrinas diferentes, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente arrastran a muchas personas, ¿verdad? Es increíble, pero como dijera en una ocasión el doctor Otoniel Ríos Paredes, voluntarios, decía él, hay hasta para ir a la cárcel. Y de verdad que es así. Hay gente que no sabe ni a quién están siguiendo, pero ahí van siguiendo voluntariamente a falsos maestros y a falsas doctrinas. Entonces Pablo está instruyendo a Timoteo para que le ponga cuidado a esas cosas y no permita que en la iglesia se enseñen doctrinas falsas. Porque, hermanos, la doctrina falsa es venenosa, causa mucho daño, causa divisiones, causa caídas, causa extravíos. Bueno, atrae el pecado, atrae a los demonios, y lo más terrible es que la falsa doctrina va a conducir al infierno a los que las practican y a los que las enseñan, ¿verdad? O sea, es terrible. Y Pablo no quiere que eso suceda en la iglesia de Éfeso y por eso escribe esta carta a Timoteo. Bueno, ya vimos eso. Entonces, pero hoy vamos a llegar al versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1. Vamos entonces al versículo 5. Dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe, de una fe no fingida. Vamos, el tema de hoy pues es el propósito del mandamiento de Pablo. Algunos se habían apartado del camino de la verdad. Pablo dice que habían dejado estas tres cosas prácticas importantes, ¿verdad? Es decir, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Ellos la habían dejado y se habían ido a vana palabrería. Ahora, Pablo nos enseña
que nuestro amor a Dios y a los demás debe ser nacido de un corazón limpio. Sí. Sabe que el corazón puede estar lleno de muchas cosas malas, como lo dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, el corazón del hombre natural, hermanos, es un depósito de podredumbre, es un depósito de maldad, es un depósito de pecado. Por eso el salmista David clamaba por un corazón limpio para él. En el Salmo 51, versículo 10, él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que ese es el clamor que nosotros debemos tener delante de Dios diariamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Porque nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo debe nacer de un corazón limpio. Cristo mostró la importancia de tener un corazón limpio en Mateo 5:8. Allí dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire qué bendición la que tiene el corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo he entendido este versículo que lo vamos a ver, pero no hasta que lleguemos al cielo. Lo vamos a ver en esta tierra, lo vamos a ver manifestado en la vida, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras batallas, en nuestro diario vivir. Lo vamos a ver manifestándose, y obviamente pues lo vamos a ver cara a cara cuando lleguemos a su presencia. Pero necesitamos tener un corazón limpio, un corazón limpio. Clamémosle al Señor, hermanos, para que Dios limpie nuestro corazón. Clamémosle al Señor para que Él forme en nosotros un corazón limpio, que esté, hermanos, que esté ajeno a toda la maldad, que esté libre de todo pecado, ¿verdad? Que Cristo sea el que esté entronizado en nuestro corazón. Bueno, lo segundo que Pablo dice acá es que nuestro amor a Dios y a los demás debe ser nacido de una buena conciencia, de una buena conciencia. ¿Sabe? El tener una buena conciencia, es decir, una conciencia limpia y tranquila, ¿verdad?, delante de Dios, es de gran importancia en el cristianismo, de gran importancia. Amén. Sabe que los eruditos dicen que la voz del Espíritu nuestro es la conciencia. Y como Pablo dice que el Espíritu es el que conoce lo más profundo del hombre, es el Espíritu del hombre. Y él tiene una voz que se llama la conciencia. De manera que cuando la conciencia nos habla, hay que ponerle atención, hay que ponerle cuidado, porque la conciencia o nos aprueba lo que estamos haciendo, o nos reprueba, nos reprocha, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Pablo vivía con una buena conciencia siempre. Miremos lo que dice Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ay, mire qué hombre, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros decir esas mismas palabras. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y note, delante de Dios, a quien no lo podemos engañar. Pablo tenía una buena conciencia. Luego en Hechos 24:16 añade: y por esto procuro, decía, tener siempre una conciencia
sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él procuraba tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, porque él entendía la importancia que tiene la conciencia en el ser humano. Sí, porque la conciencia nos va a decir la pura verdad, hermano, la pura verdad. Sí, nos va a decir realmente lo que tenemos adentro y lo que somos en realidad. La conciencia no miente, así es de que hay que tener una buena conciencia, que la conciencia no nos reproche. Ya les voy a decir cómo lograrlo, pero vayamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12, donde Pablo declara: porque nuestra gloria es esta, y nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Qué tremendo, ¿verdad? Si algo, decía Pablo, tengo de qué gloriarme, es por el testimonio que me da mi conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, hay que tener una buena conciencia. Hay que tener una conciencia tranquila. Sí. Hay que hacerle caso a nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo podemos tener una buena conciencia nosotros? Una conciencia tranquila. Pues ¿sabe cómo? Estando a cuentas con Dios. Estando a cuentas con Dios. Si nosotros estamos a cuentas con Dios, imagínense, ¿qué nos puede reprochar nuestra conciencia? Nada, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Todo lo contrario, la conciencia va a aprobar lo que estamos haciendo y va a ser tranquila, va a ser una buena conciencia. Pero si estamos haciendo lo malo y no nos hemos arrepentido y no hemos enmendado nuestros errores y no hemos corregido nuestros pecados, la conciencia va a estar ahí martillándonos, hablándonos. Entonces es importante que tengamos una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe que cuando se descuida la buena conciencia, o sea, cuando no se le hace caso a la voz de la conciencia y uno no está tratando de tener una conciencia tranquila, una buena conciencia, ¿sabe qué sucede? Uno naufraga en la fe. Miremoslo en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Hay que mantener la fe, hermanos, y hay que mantener una buena conciencia. Luego dice: desechando la cual, o sea, desechando la buena conciencia en cuanto a la fe, algunos, dice, naufragaron, sí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, tuve que entregar a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos individuos eran cristianos, sí, pero luego comenzaron a hacer cosas malas y la conciencia les hablaba. De alguna manera, yo no sé si por discernimiento del Espíritu o por ministración de Pablo a ellos, Pablo se enteró que la conciencia no los dejaba tranquilos, que les estaba reprobando lo que estaban haciendo. No obstante, ellos permanecieron tercamente, obstinadamente, y no le hicieron caso a su conciencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Naufragaron en la fe. Y se volvieron, mire, tan rebeldes, tan impíos, que Pablo no tuvo otro remedio más que, guiado por el Espíritu Santo, entregarlos a Satanás, porque se volvieron blasfemos. Ahora, ¿por qué razón? Porque no le hicieron caso a su conciencia. Por eso Pablo aconseja que se guarde el misterio de la fe con limpia conciencia.
1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hombres y mujeres debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y también en Hebreos capítulo 10, verso 22, nos aconseja que nos acerquemos a Dios con limpia conciencia. Así dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, acerquémonos al Señor, aquí como dice, purificados los corazones de mala conciencia. Sí, sabe que hay una cosa que nos puede lavar la conciencia y es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpiará, dice Pablo, nuestras conciencias de toda obra mala para que le sirvamos al Dios vivo, ¿verdad? Atendamos a la voz de la conciencia y todo lo que hagamos para Dios y hagamos para el prójimo, hagámoslo con una buena conciencia, con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila. Es muy importante. ¿Sabe que nosotros nos podemos encontrar solos en algún lugar? No está ahí el pastor, no está ahí los hermanos, no está ahí la familia, estamos solos, ¿verdad? Y aparentemente nadie nos puede ver, pero sabe, la conciencia está ahí con nosotros. Y ella nos va a decir lo que está bueno y lo que está malo. Atendamos a la voz de la conciencia y tengamos una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, en tercer lugar, Pablo dice que nuestro amor a Dios y también a los demás debe nacer de una fe no fingida. Este es el tercer punto que Pablo enseña acá. Nuestro amor a Dios y al prójimo debe nacer de una fe no fingida. Es muy interesante esto. Con esto Pablo está diciendo que se puede tener una fe fingida. Porque si dice que debe nacer de una fe no fingida, automáticamente y lógicamente él está diciendo que hay una fe fingida, ¿verdad? O sea, se puede tener una fe que no es genuina, que no es verdadera, solo es aparente, solo es fingida. Ahora, esa fe es de la carne o esa fe puede venir del mismo diablo, pero no es la fe que viene de Dios. La palabra fe en este contexto es pistis, que también se traduce como fidelidad, y tiene el sentido de piedad. Se puede ser fingidamente piadoso, hermanos. Se puede ser fingidamente espiritual, entre comillas, ¿verdad? Fingidamente espiritual. Uno puede tratar de manifestar una fidelidad y un amor a Dios y al prójimo que en verdad no existe, ¿verdad? La palabra griega para no fingida aquí es anupócritos, y en su significado más sencillo quiere decir sincero, sin hipocresía. Así debe ser nuestra fe, sincera, sin hipocresía, no fingida. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la fe de donde debe nacer nuestro amor a Dios y al prójimo. Seamos sinceros, seamos genuinos, seamos auténticos. No finjamos absolutamente nada, ¿verdad? Seamos transparentes. Y amemos al Señor de esa manera, con sinceridad. Y amemos al prójimo también de esa manera, con sinceridad, ¿verdad? Nada de fingimientos, nada de apariencias, nada de solo, como decimos en Guatemala, del diente al labio. No, que sea de puro corazón, ¿verdad? De puro corazón. Entonces, nuestro amor al Señor y a los demás debe
debe nacer de un corazón limpio, debe nacer de una conciencia buena y debe nacer de una fe no fingida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, ahora Pablo le escribe eso a Timoteo para que Timoteo obviamente lo enseñe a la iglesia, porque acordémonos cuáles eran los problemas de la iglesia: falsa doctrina, predicaciones fabulosas y también enfoques en largas genealogías, buscando la bendición por otros medios. Ahora, Pablo dice: todo eso debes corregirlo y debes enseñar que el amor a Dios, que el amor al prójimo tiene que nacer de un corazón limpio. Sí, tiene que nacer de una conciencia buena y tiene que nacer de una fe no fingida. ¿Verdad? Es muy importante esto. Ahora, en la iglesia que Timoteo pastoreaba, había también quienes pretendían ser doctores de la ley. Fíjense, doctores, o sea, doctos en la ley, sin entender, dice Pablo, ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. O sea, era pura pantalla todo. No era nada, no tenía nada esencial, todo era pura basura, ¿verdad? Pero ellos pretendían ser doctores de la ley, ¿verdad? aptos, doctos para enseñar la ley de Dios, que ni la conocían ni la entendían. ¿Y cuánta gente, hermanos, ha aparecido en nuestros días? Y óigame, déjeme decirle esto con mucho respeto y con mucho temor. Hermanos, las redes sociales son una bendición ahora, de verdad, porque a través de ellas podemos predicar la palabra, enseñar la palabra, escuchar a grandes maestros de la palabra, grandes siervos de Dios, que uno se deleita de veras al escucharlos. Pero sabe una cosa, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted va a encontrar en internet es la verdad. Sí, no todo es doctrina pura, es lo correcto. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a madurar en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y sabe, cuando usted encuentre alguna cosa que a usted le parezca rara, que le parezca como desentonada, ¿verdad? De lo que usted ha escuchado, y usted no puede discernir si es correcta o no es correcto, consulte con sus pastores, consulte con sus líderes, porque no debemos tragarnos todo lo que hay en internet. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la historia se está repitiendo. Sí, en aquel tiempo dice que muchos pretendían ser doctores de la ley. Y ahora lo mismo, muchos están pretendiendo ser doctores. ¿No se ha dado cuenta usted de que cómo hay ministerios y ministros? El doctor fulano, la doctora fulana, doctor en teología supuestamente. Y bueno, como dice Pablo, no saben ni lo que hablan y no entienden lo que están diciendo, lo que están afirmando. Hay que tener cuidado, hermano. Yo les animo con todo respeto y con todo temor a que tengamos cuidado con lo que oímos. Acuérdese que somos alimentados por lo que oímos y por lo que vemos. ¿Qué estamos oyendo y qué estamos viendo? Eso va a formar parte de nuestra vida. Y si es algo falso, algo erróneo, ¿qué vamos a tener en nuestro ser? Falsedad y error. Que Dios nos ayude y nos proteja, ¿verdad? Pero sale esto pues porque en aquel tiempo habían muchos que pretendían ser doctores de la ley. Ellos estaban arrastrando a los hermanos
a legalismos innecesarios y muertos. Ahora, yo quiero hablar un poquito acerca de la ley. Debemos entender unas cosas acerca de la ley. En primer lugar, la ley es buena. Me estoy refiriendo a la ley de Dios. La ley es buena. 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. Oiga, si uno la usa legítimamente. Oh, qué interesante. La ley es buena, pero hay que usarla legítimamente. Es decir, correctamente. Correctamente. Ahora, se puede aplicar la ley entonces incorrectamente. Y con eso debemos tener cuidado porque causa mucho daño, causa muchos problemas. Hay que entender la ley de Dios y hay que aplicarla, como dice aquí Pablo, legítimamente, correctamente. Aleluya. Y para eso necesitamos, óigame bien, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos la ayuda de maestros maduros que nos enseñen a interpretar correctamente la palabra de Dios y a usar legítimamente la ley de Dios, porque un neófito, un nuevo, se puede confundir. Bueno, pero la ley de Dios es buena, solo que hay que usarla correctamente. Otra cosa que dice Pablo, la ley es espiritual. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, la ley es espiritual. Entonces hay que usarla espiritualmente. Sí, espiritualmente. ¿Sabe que muchas de las cosas de la ley son solamente tipos para nosotros? Por lo tanto, no debemos aplicarlos o aplicarlas literalmente, porque son tipos. Son tipos. Bendito sea Dios. Por ejemplo, en la ley está ordenado que se matara un cordero y que se comiera la carne. Y que se aplicara la sangre en los dinteles de las puertas. ¿Sabe? Y hay muchos que están haciendo eso literalmente. Sí, literalmente. Están matando corderos, volviendo los sacrificios y haciendo todo ese ritual. No, eso no es así. La ley es espiritual. Ese cordero representa a Cristo. Y la sangre de Cristo. Y debemos comer a Cristo espiritualmente. Espiritualmente. Otros también, por ejemplo, están guardando el día sábado. Porque la ley dice que hay que guardar los sábados. Pero sabe que el sábado es el día de reposo. Habla espiritualmente de nuestro reposo. De nuestro reposo. ¿Y qué es el reposo? Es dejar de hacer nuestras obras carnales, dejar de trabajar nosotros, dejar de obrar nosotros, dejar de hacer las obras carnales que siempre hacemos. Eso es guardar el sábado. No es un día de la semana necesariamente, es entrar en el reposo de Dios, donde ya no hacemos nuestras obras carnales. Entonces tenemos que aprender a interpretar la ley, porque la ley es espiritual. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí equivale a sábados. Todo lo cual, dice Pablo, es sombra. Fíjese bien, sombra de lo que ha de venir. Lo que ha de venir. ¿Qué era lo que había de venir? El cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia y la doctrina de la iglesia. Entonces, no somos llamados a cumplir los ritos y las ceremonias de la ley, sino el espíritu, la vida y la justicia de ella. Bendito sea Dios. Ahora, hay que entender que Jesús vino para cumplir la ley. Ponga cuidado a lo que diré. Cristo vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga bien lo que le voy a decir. Él vino para cumplir todo lo que la ley decía, todo lo que los profetas dijeron. Él lo cumplió en su vida. Por ejemplo, Él cumplió la Pascua. El cordero que moría allá en el Antiguo Testamento, fue Él el que murió aquí en el Nuevo Testamento. Él cumplió esa figura de la Pascua. Sí. Él cumplió el sábado. De hecho, Él es el Señor del sábado. Ese reposo que daba el día sábado en el Antiguo Testamento, ahora era un reposo físico, pero era un reposo que representa el reposo espiritual que Cristo vino a darnos. Sí. Y así sucesivamente, Cristo vino a cumplir la ley. Bendito sea Dios. Ahora estoy hablando, ponga atención a esto, de la ley ceremonial. Todo lo que Cristo vivió fue en cumplimiento a lo que la ley decía. A lo que la ley decía. Él cumplió la ley en su vida hasta la última jota, hasta la última tilde. Él fue el cumplimiento de todo lo que la ley profetizaba, de todo lo que la ley anunciaba, de todo lo que la ley decía. Bueno, una vez que Él murió, una vez que Él cumplió todos los ritos y las ceremonias de la ley, estas quedaron anuladas, porque ya Cristo las cumplió. Ya no hay que seguir haciendo las mismas cosas, porque ya Cristo lo cumplió en su persona, espiritualmente. Bendito sea Dios. Ahora, escuche, aquí vengo con un detalle muy importante. Esto que le estoy diciendo se le llama la ley ceremonial. Hay 3 aspectos de la ley en el Antiguo Testamento. Está la ley civil, ¿sí? La ley civil. Está la ley ceremonial, ritos y ceremonias. Y está la ley moral de Dios. 3 aspectos. Y no debemos confundir el uno con el otro, ni el otro con el uno. No. La ley civil es para la nación, políticamente hablando, la nación de Israel, la ley civil. La ley ceremonial, que está compuesta por todos los ritos y las ceremonias que encontramos en el Antiguo Testamento. Y la ley moral, que está compuesta por los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo abrogó? Él no abrogó la ley civil para Israel, porque ellos siguen teniendo una ley civil. Pero sí abrogó la ley ceremonial. La ley ceremonial sí la abrogó, porque Él la cumplió en su cuerpo. Pero no abrogó la ley moral. Los 10 mandamientos, bueno, siguen en vigencia. Siguen en vigencia para el día de hoy, con la excepción del día sábado. Sí. Con la excepción del día sábado, que ya Pablo dijo que todo eso era sombra de lo que había de venir, incluyendo los días de reposo. De ahí los otros 9 mandamientos no han sido abrogados. Bendito sea Dios. No han sido abrogados. Él los cumplió y nosotros también debemos cumplirlos. No hace mucho, ahí sí que como bien dijo Pablo, hay algunos que pretendían ser doctores de la ley y no entendían lo que estaban diciendo. No hace mucho yo escuché por radio a un doctor en teología, un doctor, que estaba diciendo que los 10 mandamientos ya no son para hoy, que ya quedaron abrogados, cosa que realmente, como dijo Pablo, hay que interpretar la ley correctamente, hay que usarla legítimamente. Los
mandamientos, los 10 mandamientos no fueron abrogados a excepción del día sábado, nada más ese. Pero los otros, Cristo en lugar de abrogarlos, los sublimizó. Por ejemplo, Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo dijo, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es un homicida. O sea, Cristo sublimizó los mandamientos de la ley de Dios. Así es de que hay que entender eso. Los mandamientos de la ley de Dios no han sido abrogados a excepción de el día sábado, porque ya Pablo lo dijo aquí cuando lo leímos en Colosenses, ¿verdad? Pero de ahí los otros mandamientos están vigentes para ser cumplidos literalmente por cada uno de los hijos de Dios. Bueno, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos para que podamos crecer espiritualmente. Que podamos crecer espiritualmente. Muy bien, nos vamos a quedar aquí con el estudio de 1 Timoteo y en el próximo pues vamos a ver el propósito de la ley. El propósito de la ley según lo enseña Pablo y la Biblia entera. Bueno, oremos al Señor y démosle gracias. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Bendice con ella a tus hijos, a tus hijas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas ahora y siempre. Gracias por permitirnos servirte, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos encontramos en la próxima.